Ahora en Radio Urbano, Cristian Núñez, hombre de radio, conversa con un importante invitado en el bloque de entrevista. Una presentación de Tarapacá Smart, La articulación regional para generar ciudades inteligentes. Bien, estamos de regreso. Vamos a conversar con la ministra de Salud subrogante en el cargo, subsecretaria, ¿cierto? Pero hoy día en su calidad de ministra, Andrea Albaglí. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Muy contenta de estar acá, muchas gracias por la invitación. Bien, una agenda en la zona que tiene como principal hito que van a pilotear, o sea, se va a iniciar un plan de autotesteo para el VIH, para el SIDA, cuestión que hasta ahora no se estaba dando, no se conocía, yo no sabía de esto, y se va a iniciar acá en Iquique. Así es, estamos muy contentos, venimos a la región de Tarapacá, a Iquique, con lo que consideramos son muy buenas noticias. Como país, en el manejo del VIH, nos estamos buscando constantemente alcanzar las metas de la OMS con respecto a 3 puntos importantes de control del VIH, que es el diagnóstico, es decir, que todas las personas que tengan VIH estén en conocimiento de su diagnóstico. Luego, que aquellas personas que están diagnosticadas con VIH adhieran al tratamiento, y luego aquellas que adhieren al tratamiento efectivamente tengan lo que se llama carga viral indetectable. Entonces, esta estrategia lo que busca es fortalecer ese primer componente, que es del acceso al diagnóstico. Porque lo más importante para evitar que se continúe la cadena de transmisión del VIH entre personas es justamente que si alguien que tiene VIH sepa que tiene VIH. Y la principal barrera era que había que ir a un lugar donde un tercero te hace justamente el testeo y eso. Exactamente. Hoy día Hasta se ahora, facilita si es que autogestionado. Claro, el autotest consiste en un kit de testeo que se le entrega a las personas de acceso universal, es decir, ya sean personas ISAPRE o FONASA, no importa, el subsistema de aseguramiento, a todas las personas que lo deseen en los centros asistenciales y también con la colaboración de la ciudadanía. Con donaciones que van a ser también parte de la implementación para distribuir los kits de autotest. Y lo que esto significa es que las personas pueden testearse de VIH en el lugar que prefieran, acompañados o solos, de un modo que tenga mayor privacidad y autonomía en su testeo, porque una de las barreras justamente, por ejemplo, es el temor al estigma que está asociado al VIH, y esa es una barrera en el acceso al diagnóstico. ¿Cómo se va a pedir esto? ¿Cómo lleva la gente? En algún rato, hace muchos años, había que ir a pedir los condones al consultorio y también se generaba toda una situación como de estigma. Todo el mundo te queda mirando si llegáis a pedir condones. ¿Cómo se va a hacer esto? Esto también se entrega en la red asistencial, con la diferencia de que nadie va a solicitar ningún tipo de información personal, sino que se solicita y se le entrega a cualquier persona que se acceda a pedir su kit de autotesteo, sin pedir nombre, ningún tipo de información de la persona ni el motivo de consulta. No haber cuestionamiento a su solicitud. No haber ningún cuestionamiento. Si lo que más queremos hacer es facilitar el acceso. Entonces, algo importante a destacar es que este test no es el diagnóstico final. Pero lo que ocurre es que si una persona se autotestea en la casa, que son test ya sea de sangre o de saliva, y tiene lo que se llama un test reactivo, eso entonces es información para la persona para que vaya a hacerse efectivamente los test confirmatorios en la red de salud. ¿Y este autotesteo va a ser de salud? Perdón, ¿va a ser de sangre y de saliva? Sí, ambos. Hay ambos modalidades. Y esto se va a iniciar acá en Iquique. ¿Por qué en nuestra zona? Porque tenemos altos niveles, ¿no? Así es, comienza en Iquique como esta es una estrategia piloto. Queremos ver cómo funciona, nos importa especialmente la aceptación de la comunidad, si efectivamente facilita el acceso al testeo, es como el primer indicador que en verdad nos interesa. Y la razón por la cual partimos en Iquique es porque efectivamente tiene tasas de VIH muy superiores a las del nivel nacional. Cerca de un 30% mayor el caso de la tasa de incidencia, que eso quiere decir la cantidad de casos nuevos que hay acá en la región. Y es por eso que quisimos comenzar la estrategia, el piloto acá, para luego hacer pilotos en otras regiones y luego, según como veamos cómo evoluciona la estrategia, poder implementarlo ya a nivel nacional. Ahora, los motivos son muy diversos, pero seguramente porque somos zona fronteriza, portuaria, ¿sí? ¿Por ahí va? Todas las ITS, que son las infecciones de transmisión sexual, son un grupo de enfermedades que se transmiten por contacto sexual no seguro. Esa es la causa. Puede ser, efectivamente, que en las zonas donde hay mayor flujo de personas hay situaciones de
mayor contacto sexual no protegido, que son efectivamente los motivos por el cual existe este contagio. A propósito de esto, ¿se va a potenciar las campañas para prevenir el VIH, campañas, digo, comunicacionales? Que no, yo hace rato no veo una campaña comunicacional importante respecto al VIH. Sí, por supuesto. Esta es parte de una estrategia. Por Ya. eso comencé siendo como un poco intentando hacer el mapa completo, porque lo primero es que las personas sepan que tienen VIH, pero eso es parte de la estrategia. Luego viene el tratamiento, la importancia de la adherencia al tratamiento y por supuesto que la educación comunitaria. Y el año pasado, como todos los años, tuvimos una campaña nacional de alto impacto sobre VIH, justamente porque sabemos que lo importante es que las personas también estén educadas al respecto y también así haciendo distintos tipos de celebraciones de conmemoración. Por ejemplo, la semana pasada se conmemoró el Candlelight, donde se conmemora a todas las personas que han fallecido a causa de VIH. Entonces, estrategias como esta que hicimos el año pasado, que hicimos la semana pasada, vamos a continuar haciéndolas porque efectivamente la comunicación a la ciudadanía es un elemento importante en la estrategia combinada contra el VIH. Conversamos con la ministra subrogante de Salud, Andrea Albagli, subsecretaria titular. Cualquier tipo de enfermedad que uno pueda tener, a uno le da miedo ir al hospital. A uno le da miedo que te puedan decir lo que uno más o menos sospecha. Siempre, cualquier cosa, hasta un resfrío. Y la gente le da miedo diagnosticarse. Y me imagino que con el VIH también debe ser similar ese miedo a confirmar el hecho. Estudios, no sé, o cuestiones un poco más psicológicas, ¿indican algo respecto a que va a ser más fácil que la gente se autotestee, que tenga que ir a un recinto a que finalmente le diagnostiquen? Sin duda, o sea, el miedo es algo parte de los seres humanos. Nos movemos por el miedo, nos movemos por muchas cosas, también nos movemos por el amor, pero el miedo también es algo que nos moviliza y el miedo a distintas cosas. Y una de esas cosas es el temor a recibir malas noticias. Eso. Entonces, si es que yo anticipo que voy a recibir malas noticias, ya sea que tengo una deuda en el banco o que tengo un problema de salud, mejor ni pregunto. Entonces, eso es algo que es humano. Lo que nos parece interesante analizar de esta estrategia es que pensemos qué pasa en ausencia de la estrategia. Efectivamente, las personas sienten temor de que pudiesen tener un resultado que confirma su diagnóstico, entonces deciden no acceder a la red porque además es mayor la barrera de ir y pedir que te hagan el examen en la red con todos los potenciales o la posible sensación de estigma que puede haber asociado. Entonces, esa es una persona que no va a acceder al testeo. Si yo hago ese testeo aún más fácil, bueno, una persona que ocupa el autotest y eventualmente tiene un test reactivo, que también puede sentir el mismo miedo luego de ir a confirmárselo a la red. La diferencia entre un escenario sin autotest y un escenario con autotest es que ese escenario con autotest es un elemento que al menos aumenta la probabilidad de que la persona con miedo, incluso con miedo, tenga más razones para ir a hacer el diagnóstico final, sabiendo sobre todo, y es importante que todos sepan que no nos escuchan, que todas las personas que tienen VIH tienen tratamiento gratuito, todas las personas, no importa su adscripción a un seguro de salud, todos tienen tratamiento gratuito garantizado a un arsenal terapéutico muy amplio para que justamente se pueda probar cuál es el medicamento que es mejor para cada persona según su situación. Ahora, lo importante también es que el VIH en la actualidad tiene cura, tiene sanación, la gente vive con el VIH y logra sobrevivir al VIH, no como hace unos 20 años atrás, que era bien distinto, estigmatizado, era la muerte prácticamente cuando a alguien le decían que tenía esta enfermedad. Hoy día eso no es así. Efectivamente, de hecho, muchas gracias por decir eso, porque las personas que están en tratamiento en Chile, cerca del 97 o el 98% tienen lo que se llama carga viral indetectable. Es decir, si una persona se le confirma que tiene VIH, uno tiene tratamiento garantizado. Ese tratamiento garantizado, como decía previamente, contempla una variedad de alternativas terapéuticas farmacológicas. De las personas que están en tratamiento tienen como digo, carga viral indetectable. Lo que quiere decir es que reduce, por supuesto, las secuelas negativas de la enfermedad en las personas y también la transmisión a otros. Entonces, un elemento muy importante en interrumpir la cadena de transmisión en el contagio a otras personas. La gente que también esto es bien grave, mucha gente sabiendo que tiene VIH vuelve a tener relaciones sexuales sin protección y mucha gente va contagiándose sin saberlo, esto se multiplica por mucho. Por eso es que la educación comunitaria es importante y nosotros vamos a continuar con nuestras campañas comunicacionales porque
en una relación sexual protegida hay dos personas y ambas debieran tomar la decisión de que tener una relación sexual protegida. Y eso también está, todas las personas tienen entonces el poder de decidir que antes de tener una relación sexual que sea en condiciones de protección, y para eso también estamos tomando otras medidas alternativas. Ya hemos implementado en algunas escuelas y en algunas universidades y en otros lugares públicos dispensadores de métodos de barrera de protección, tanto internos como externos. O sea, condones y condón interno. Es decir, de femenino. Hablamos de condón interno más que condón femenino para desligarlo de la identidad de género. Entonces tenemos lo que se llaman los métodos de barrera, es decir, condón externo y condón interno, para facilitarle a todas las personas que quieran, al tener una relación sexual, protegerse, que les sea más fácil efectivamente tomar esa medida de autocuidado. Más allá de que esto esté en lugares públicos, yo me recuerdo hace unos 20 años atrás, teníamos acá en el Iquique un par de pubs que vendían el condón. Y uno lo podía meter una moneda y sacar el condón ahí. Y esto no se multiplica, no se replica, digo, en otras locales o en lugares de entretenimiento, de discoteca, pubs. ¿Hay de esto? ¿Se puede multiplicar esto? Se puede multiplicar, incentivarlo. Se puede multiplicar y como le decía, es lo que hemos estado haciendo incluso de modo gratuito. Nosotros estamos desde la Seremi de Salud entregando dispensadores que constantemente estamos rellenando, o sea, volviendo a cargar con los condones internos y externos en escuelas, en universidades. ¿Sigue siendo el condón el preservativo sigue siendo uno de los métodos más efectivos para evitar? Por supuesto, los métodos de barrera, uno de los métodos más efectivos para evitar el contagio de todas las infecciones de transmisión sexual. Conversamos con la ministra de Salud subrogante Andrea Albacli, de visita en nuestra zona para iniciar este piloto de VIH, de autotest de VIH, que se va a iniciar justamente acá en la ciudad de Iquique, porque la región presenta altos niveles de contagio de VIH, más del 30% decía aproximadamente. Un 30% superior al resto del país. ¿Y el país en qué promedio está de...? La tasa específica del país de VIH está en un 26,8 casos por 100.000 habitantes. Esa es la tasa de Chile. Ya, y Iquique, la región de Tarapacá, supera esto en un 30% aproximadamente. Exacto. Así es. Le pregunto por otro tema. Aparece en el Mercurio, nosotros como región tenemos una problemática con el cáncer porque no tenemos centro oncológico. Hoy día hay también una barrera ahí porque hubo una licitación fallida para poder que la empresa que iba a construir este centro oncológico se lo adjudicara, así que la cosa se vuelve a retrasar. Este proyecto, que es millonario y que viene hace largo tiempo, es esperado por la población, la construcción de un centro oncológico. El Mercurio hoy día destaca en su titular que el cáncer y el VIH lideran el alza de las listas de espera GES, con aumento de un 30 y un 72% en un año, especialmente ese cáncer cérvico-uterino. Y Tarapacá tiene problemas con el cáncer porque tenemos que las personas que están enfermas de cáncer deben ir a atenderse a Antofagasta o a Santiago, volar en avión o irse por tierra 6 horas para ser atendidos. Coménteme respecto a este aumento que destaca el alza de las listas de espera GES por aumento en estas enfermedades. Cuando hablamos de listas de espera es importante hacer una distinción, porque siempre va a existir una lista de espera. Eso es algo inevitable, es decir, porque la medida que se van sumando personas que comparten una condición de salud que requieren atención, efectivamente se genera una espera para poder acceder a esa atención. Entonces eso es el volumen de la lista, eso es una cosa. Otra cosa son los tiempos de espera. Yo puedo tener una lista de espera donde es muy demoroso efectivamente acceder a la atención de salud que requiero, o te puedo tener una lista de espera donde es más rápida su resolución y su avance. Y eso es el indicador que es de mayor interés, porque es el de mayor interés para impacto sanitario. De hecho, es uno de los indicadores con los que se evalúan y se comparan los sistemas de salud internacionalmente, que son las muertes prevenibles justamente por falta de acceso a servicios de salud. Entonces lo que ocurrió, y una de las razones que explica este alza en el último año, hay que ir un poquito más atrás en la historia. Y eso es que los años de pandemia, el 2020, el 2021, que fueron los años más duros de pandemia, donde estuvimos todos confinados en nuestras casas, donde la red de salud estaba 100% abocada en atender al COVID-19, lo que pasó es que hubo
una pérdida de contacto entre las personas con el servicio, su servicio de salud en una multiplicidad de otras causas de salud. En salud mental, en se control congelaron todas las otras cardiovascular. enfermedades. Claro, o sea, uno dejó de ir a la clínica, dejó de ir al hospital, dejó de ir al centro. Se postergó todo. Se postergó todo y en ocasiones se postergó porque efectivamente era más difícil la movilidad, dados los confinamientos. Muchas personas dejaron de atender porque tenían temor de contagiarse. Preocupaba en el más el centro COVID, asistencial. claro. Y porque efectivamente al atender tampoco encontraba quizás la capacidad de atención porque estaban todos los equipos clínicos atendiendo el COVID. Entonces esto efectivamente se vio primero una disminución en todas las activaciones de las canastas GES. Muy importante, una disminución en los diagnósticos. Uno mira las tendencias de diagnóstico de VIH, también disminuyen. De todas las ITS, disminuyen en pandemia. Pero uno no puede interpretar eso como que hubo menos casos de ITS. Claro. Sino que sencillamente volvieron no porque volvió a la normalidad. Pasó lo mismo con Claro. justamente las activaciones de canastas GES, que también disminuyeron importantemente en el periodo de la pandemia. Entonces, lo que pasó es que ya el año pasado, el 2022, se hicieron esfuerzos muy importantes para reactivar la red asistencial y poder retomar ese contacto con las personas. Y eso explica que entonces en el último tiempo tengamos un aumento importante en la cantidad de personas que han sido diagnosticadas, que no fueron diagnosticadas en los años recién pasados. Entonces efectivamente aumentó el volumen de la lista de espera. Sí. Pero si hablamos de tiempos de espera, eso es distinto, porque se ha disminuido un 12% los retrasos de las garantías GES. Del total de garantías GES que están con retraso, eso ha disminuido un 12% y los tiempos de retraso ha disminuido un 17%. Ministra, la época en la que estamos iniciando la época compleja para los virus sinciciales, virus respiratorios. La red asistencial está de alguna manera potenciada después de justamente el COVID. Toda la red asistencial nacional se potenció. Acá en Tarapacá quedamos con una cantidad de equipos de ventilación inaudito a lo que teníamos antes. Antes teníamos 2 o 3 ventiladores y hoy día la verdad es que es mucho mayor la cobertura. Eso me imagino que se replica en todo el país. ¿Cómo se enfrenta esta cuestión sincicial que está iniciándose? Algunos hablaban de adelantar vacaciones, otros... bueno, en fin, esto está ocurriendo ya, los niños son los más afectados, los adultos mayores también, está la vacuna contra la influenza. La vacuna no es para todos, es para ciertos grupos nomás. Ahora, si uno la quiere tener, se la tiene que comprar. Y en eso quería ahondar, porque la región de Tarapacá tiene unas 60.000 o 70.000 personas que viven en campamentos, que no tienen dinero, o sea, apenas tienen dinero para comer, y por tanto para ir a comprarse una vacuna sería un poco más complejo. ¿Cómo se puede potenciar esto en poblaciones que tienen ese nivel de acceso, o sea, prácticamente cero? Para hablar del invierno, yo también creo que hay que hacer un poquito de historia para atrás, porque en los años más difíciles de la pandemia, se produjo algo que se llama silencio pandémico. Y lo que eso significa es que durante el 2020 y el 2021 circuló, yo diría, casi exclusivamente COVID-19, porque los virus compiten por el huésped. O sea, el virus necesita un huésped, es decir, una persona o donde habite, para poder vivir. Entonces, en el periodo más duro de la pandemia, efectivamente hubo este silencio pandémico donde no vimos circulación de influenza o muy mínima, ni de virus respiratorio sincicial, ni de adenovirus y otros virus respiratorios. Entonces, otra vez lo que está pasando es que estamos volviendo a ver la cara del invierno que solíamos ver previo a la pandemia. Y más duro parece. Y porque ahora además se suma el COVID-19. Entonces tenemos un virus más en respiración. Y lo que efectivamente... Vienen con más ganas estos bichos ahora. Vienen con más ganas. No habían echado de menos. Claro. Entonces, efectivamente, este invierno han ocurrido dos cosas. Que hemos visto un alza en lo que nosotros llamamos las ETI, la enfermedad tipo influenza, que tenemos un sistema de vigilancia implementado en toda la red asistencial justamente para ir monitoreando la situación. Entonces hemos visto un aumento en las notificaciones de enfermedad tipo influenza y además se adelantó. Efectivamente se adelantó aproximadamente 3 semanas lo que esperamos que fuese, en comparación con años previos, el momento de mayor elevación de la circulación viral de virus respiratorio. Efectivamente, el que está circulando con mayor predominancia es el virus respiratorio sincicial, para el cual no hay protección disponible a través de la vacuna hoy día. La vacuna de la influenza no lo previene. No, efectivamente. Y por eso también, y el perfil de afectados con virus respiratorio sincicial son justamente también menores, son niños, y menores de 2 años. Lactantes. Eso es como el fenómeno que estamos viendo. Con respecto a las vacunas, la vacuna hace un par de semanas notificamos 2 buenas noticias. Uno, que acogiendo las sugerencias de nuestro Consejo Asesor de Vacunas y Estrategias de Inmunización, el CABEI,
y también del Consejo Nacional de Respuesta Pandémica, se amplió a población pediátrica la vacunación contra el COVID-19. Antes era desde los 3 años en adelante, pero desde ya hace unas 3 semanas o un poquito más, estamos implementando que desde los 6 meses en adelante todos los niños y niñas pueden vacunarse con el esquema inicial del COVID-19. Esa es una cosa. Y eso las mamás lo saben porque les llega una notificación, alguien les dice en el control de niños sanos. Cualquier persona, sí, o sea, cualquier persona, cualquier niño y niña sin ninguna... menor de 3 años se puede vacunar contra el COVID. Pero desde los 6 meses es todo lo que hemos comunicado en Pero no comienza con el esquema anterior, sino que la bivalente. Esto comienza con el esquema inicial. El anterior, el que tomamos nosotros. El esquema inicial, claro, que son las primeras 2 dosis con un periodo de espera 6 meses. un periodo de espera entre las 2 dosis. Perfecto. Eso es el esquema inicial. Ya. Esas 2 dosis son el esquema inicial. Luego del esquema inicial comienzan los refuerzos, Bien, que han ido cambiando en el tiempo. Y el refuerzo que tenemos hoy día es un refuerzo actualizado. ¿Por qué es actualizado? Y por eso se llama bivalente, porque protege contra 2 cepas del virus. Protege contra la cepa Wuhan o ancestral, que fue la inicial, y también contra Omicron, que es la que tiene mayor circulación hoy día. Por eso la vacunación se llama bivalente. Cualquier persona sobre los 12 años, esta es la segunda buena noticia que comunicamos hace un par de semanas atrás, es que desde los 12 años en adelante, cualquier persona que tenga su esquema inicial puede acceder a la vacuna bivalente. Sin ningún requisito, no hay ningún requisito. Cualquier persona sobre los 12 años, y eso incluye pero hay que también esperar los tiempos, ¿no? a personas embarazadas. ¿Hay que esperar los tiempos necesarios? ¿El tiempo de espera? O sea, los tiempos de primero cumplir el esquema inicial, Sí, eso. posterior a los 6 meses, Eso. uno va requiriendo los refuerzos. A Ya. lo que voy es para responder a tu pregunta, cuáles son los criterios para acceder a la vacunación. Una vez que uno puede acceder a tener un refuerzo, dado que tengo el esquema inicial, dado que han pasado 6 meses desde mi esquema inicial o mi último refuerzo, puedo acceder a la bivalente. Cualquier persona mayor de 12 años, se incluye a las personas embarazadas, pero nuestro foco sanitario está sobre las personas de 60 años, porque lo que nos enseñó la pandemia es que en la medida que siempre hay factores de riesgo que depende de la enfermedad. Hay ciertas personas que, dado que contraen la enfermedad, tienen mayor riesgo de que esa enfermedad sea un cuadro grave, que requiera una hospitalización o que eventualmente lleve a la muerte. En el caso del COVID-19, la evidencia fue muy clara que en la medida que la edad aumenta, ese riesgo aumenta. Entonces, si bien disponibilizamos la vacuna bivalente para todas las personas, todas, desde los 12 años en adelante, nuestro foco está en los mayores de 60. Todas las personas que Y personas con enfermedad de base, por supuesto. Y por supuesto también personas con enfermedades Pero yo le preguntaba por la crónicas. influenza, porque la influenza tiene vacunación para niños de hasta 6 años, mujeres embarazadas y mayores de 60. Pero el resto de la población, el tramo entre los 6 años y los 60, no tiene acceso a la influenza, o sea, a la vacunación contra la influenza de manera universal. Por tanto, tiene que comprarla. Hay que puedo sumarle ahí Sí. un elemento, porque efectivamente la vacuna contra la influenza es para mayores de 65, para niños y niñas desde los 6 meses hasta quinto básico, y para embarazadas independiente del estadio en que esté en el embarazo. Pero hay otros grupos. Sobre los 12 años, también cualquier persona con alguna enfermedad crónica. Y enfermedades crónicas como, por ejemplo, obesidad. El 75% de las personas en Chile tienen sobrepeso. Asma, diabetes, hipertensión, cualquiera de estas condiciones que una persona mayor de 12 años tenga, también es grupo objetivo para Eso la es re vacunación. importante porque Y la algo que hipertensión es una cuestión que hoy día está... es muy común. Sí. Entonces, y algo que es muy importante para quienes me escuchan hoy día, si usted está en este grupo, no sé, una persona que tiene 25 años y tiene obesidad, o una persona que tiene 35 años y tiene diabetes, o tiene 15 años y tiene diabetes, cualquiera de estos grupos puede acceder a la vacuna de modo universal, es un bien público y no necesita receta médica. No lo necesita, solo se necesita el autorreporte. Nosotros confiamos en que las personas saben que la vacuna es un bien público y lo van a usar quienes así lo requieran. Y la Entonces, vacunación contra la efectivamente, influenza es anual. es anual, Sí, es todos sí. los años, efectivamente, todos los años. Parte de nuestra preparación para el invierno comienza con la campaña de vacunación que, como no es inmediato el efecto de la vacunación, se toma al menos 2 semanas en cumplir su efecto inmunológico. Es por eso que en preparación del invierno partimos vacunando en verano, en marzo. Y este año comenzamos efectivamente la campaña de vacunación el 16 de marzo. Bien, se descarta lo que es adelantamiento de vacaciones en otras partes del país. Bueno, acá en Tarapacá tenemos una cosa distinta con las vacaciones, pero el resto del país no hay modificación.
A comienzos de año hubo una serie de reuniones y un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para analizar esta situación. Y se decidió, o sea, ya se tomó se decidió ahí en conjunto la fecha de las vacaciones, justamente anticipando lo que podría ser el transcurso del invierno, y por ende actualmente no hay ninguna conversación abierta para replantear las fechas de vacaciones. Es muy porque complejo esa fue además también fue una cambiarlo decisión ahora. ya tomada a principio de año entre ambos ministerios, entonces esa es una discusión que está completamente cerrada. ¿La ministra se encuentra fuera del país en alguna tarea especial? Sí, estamos muy orgullosos. Nuestra ministra de Salud está en la Asamblea Mundial de la Salud que organiza la OMS, así que está representándonos como país en Ginebra. Ella habría estado gustosa de estar acá y yo estoy muy honrada de poder representarla. ¿Alguna novedad con el tema de las ISAPRES? Las ISAPRES, el proyecto de ley ya se ingresó al Congreso. También hagamos el ejercicio de volver atrás un poco a la historia que explica esto. La razón por la cual el gobierno tiene que presentar un proyecto de ley de ISAPRES es porque previo a eso hubo una jurisprudencia de larga data que parte del 2010. Se judicializaron los casos. Claro, el 2010 fue lo primero que el Tribunal Constitucional dice que es inconstitucional aplicar la tabla de factores que discrimina según riesgo enfermar. Y luego en el año 2020 se emite desde la Superintendencia de Salud una circular que instruye a la ISAPRE a utilizar la tabla única de factores. El año 2022, a fin de año, el año pasado, la Corte Suprema, al ver la gran... aburrida de tantos casos judiciales. Tantos casos exactos, ya se cansó de ir uno a uno. ¿Hasta cuándo? Además que cerca de, creo que el 83 o el 85% de los casos judicializados se fallaban a favor de las personas. Entonces ya, en verdad, la carga acumulada de la experiencia de la jurisprudencia había bastante consenso en eso. La Corte Suprema, que es la instancia máxima judicial de nuestro país, como en el Poder Judicial, emite una sentencia que dice tres cosas. Uno, que las ISAPRES tienen todas que adecuar su tabla de factores a la tabla única de factores. Eso es lo primero. Y que por ende, cualquier contrato vigente que tenga un precio que excede lo que debiese ser aplicando a la tabla única de factores, tienen que adecuarse los precios. Ese es el primer elemento. Lo segundo es que tienen que cesar los cobros a menores de 2 años. Y lo tercero es que también las ISAPRES tienen que hacer una devolución de todos los cobros que la misma Corte Suprema declaró como cobros en exceso, entre el periodo en que se debió haber aplicado la tabla única de factores y el periodo del fallo. Esos son los tres elementos del fallo. Eso mandata, ese fallo de la Corte Suprema mandata al gobierno a implementar ese fallo. En Chile los fallos se implementan, no se pueden interpretar. Y lo que ha hecho el gobierno es una ley para poder facilitar de alguna manera que la ISAPRES se pongan al día con estas deudas que tienen con sus afiliados. Eso, justamente. Porque ¿Alguna novedad? Yo le preguntaba, de lo que ya conocemos, toda esta discusión que lleva un par de semanas, ¿algo nuevo que se conozca en estos últimos días? ¿No? ¿Distinto a lo que ya sabemos? No sé qué es lo que cada uno sabe que no está escuchando, digamos, que pero para ponernos al día. 2 o 3 semanas con esto que ya está como todo el mundo a la espera se presentó el proyecto de ley del gobierno. Yo creo que mucha gente espera que le paguen nomás de vuelta, ¿no? Como tú muy bien dices, lo que hace es implementar el fallo de un modo que entregue mejores condiciones de implementación de ese fallo para entregar sostenibilidad al sistema. Ese es el objetivo y el espíritu de ese proyecto de ley. A la par de eso se han presentado otras alternativas dentro del Congreso. Y bueno, y la verdad es que el gobierno, nuestra postura es que estamos una de las razones por las cuales hicimos un proyecto de ley para implementar el fallo, justamente para ampliar la discusión y poder fortalecer este mecanismo en la discusión parlamentaria de cara transparente a la ciudadanía. Entonces estamos abiertos y seguimos abiertos a recibir observaciones de cómo perfeccionar este proyecto en el marco de la discusión legislativa y por supuesto que respetando los marcos del espíritu que entrega el fallo de la Corte Suprema. Y miles de personas esperan que se les devuelva su plata. Eso es. En Chile, ¿cuánta gente aproximadamente? ¿Cuánta gente afectados? ¿Cuántos afectados? O beneficiados, si que reciben la plata, cambia la figura, pero... Son cerca de, no tengo la cifra exacta ahora, pero son cerca de 600 planes que pueden tener más afiliados a esos planes. Ya. Porque hay planes que tienen cargas. Claro. Entonces, por eso no es una cifra que tenga que ver directamente con las personas. Sí, son los beneficiarios. Bien, pues Andrea Albagli es ministra subrogante, pero subsecretaria titular de Salud, de visita en la región, en Iquique específicamente, porque hoy día se inicia acá, en Iquique, el
test o el autotest de VIH, de SIDA. Esto va a ser una actividad en la Plaza Prat, entiendo, durante la mañana. En la plaza vamos a hacer un punto de vacunación. Ya. Y esto va a ser un CESFAM. En un CESFAM van a hacer lo de el testeo. El testeo. Bien, pues, ¿algo más que se quede por decir? Solo dar un grato y un cariñoso saludo a todos quienes nos escuchan en la región. Para mí es un gusto estar acá como autoridad y poder, a nivel territorial, poder revisar junto con el Ceremi de Salud también cuáles son las prioridades de salud para... que ese es nuestro objetivo, proteger la salud de todas las personas. Ministra, Así que le vaya muy bien. Buenos días. Gracias, Chao. que le vaya muy bien. Borja Fe 600. ¿Y tú, estás en el radio urbano? ¿Estás en el radio urbano?